ens anem ara al món dels llibres. Avui tenim una entrevista amb Pedro Valentín Gamazo, que ha escrit un llibre que es titula Entre la fuerza y la vulnerabilidad. No sé si el tenim ja connectat. Sí. Hola, ¿qué tal, Pedro? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oye, un libro entre la fuerza y la vulnerabilidad, que además hablamos de bebés prematuros. Sí, Cuéntanos. sí, porque es un mundo maravilloso, maravillosamente complicado también, y en el que hay muchas cosas que todavía no se atienden demasiado bien. Lo médico y toda la parte fisiológica está súper bien atendida, pero hay una parte emocional que implica la prematuridad que todavía, desde mi punto de vista por lo menos, necesita todavía mucha atención. Claro, y me imagino que también, bueno, las familias, cuando hay un bebé muy prematuro, es como un miedo, ¿no?, a qué pasará. Se les ve, si ya con un parto, un embarazo normal de 9 meses, ya tienes esos miedos, me imagino que con uno prematuro mucho más. Mucho más todavía, claro, es un impacto muy grande, ¿no? Además muy inesperado, porque aunque se pueda saber de antemano, haya posibilidades de que vaya a ser prematuro el bebé, aún así nos pilla siempre por sorpresa, ¿no? Siempre uno quiere confiar en que aguantará un poquito más, que un ratito más, un día más, una semana más, pero es una sorpresa y es un impacto grande que le coloca a uno en una situación de muchísima vulnerabilidad, y por ahí la portada, el título del libro, ¿no? Esa parte tan vulnerable de decir, madre mía, es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Estamos al lado de que ese bebé no pueda salir adelante, ¿no? Estamos a un paso de que salga adelante o de que no lo haga. No, y que van pasando los días y dices, bueno, un día más, ¿no? Un día más para que coja más fuerza, ¿no? Me imagino. Te quería preguntar, ¿hay también que pasar un duelo cuando ocurre, bueno, cuando tienes un bebé prematuro? Yo creo que sin duda, ante cualquier dificultad en la vida nos toca hacer un duelo, ¿no? Un duelo de las expectativas que teníamos, de los deseos que teníamos, de lo que pensábamos que iba a ser nuestra vida, ¿no? Pero no, la vida decide muchas veces por sí misma, y lo que nos pone delante, pues es lo que nos toca vivir, ¿verdad? Claro. Y claro, en la medida en que podamos hacer el duelo de lo anterior, pues es un poco más sencillo. Duelo es una palabra curiosa que los chavales de hoy, los adolescentes de hoy no la conocen. Cuando dices que es un duelo, ellos piensan que es una pelea. Es claro. Verdad. Pero el duelo, ¿no?, ese tiempo que pasa desde que perdemos algo hasta que lo aceptamos y tiramos para adelante, es esencial para esto y para muchísimas más cosas en la vida, claro. Propones en el libro estrategias para poder superar, pues, estas situaciones. ¿Qué tipo de estrategias o cuál, por ejemplo, sería una de las más importantes? A ver, hay como 3 cosas que pueden acompañar a la prematuridad, sobre todo cuanto mayor prematuridad, cuanto mayor grado de prematuridad tengamos, ¿no? Claro. La manera en que la persona se autorregula, la manera en que la persona contacta con los demás, y la manera en que la persona maneja el trauma, porque al fin y al cabo, nacer de esta manera y la separación de la madre es una situación traumática, ¿no? Para el contacto, bueno, yo creo que lo que hace falta de primeras es generar un espacio seguro, que es lo que había dentro del útero de la madre, ¿no? El bebé se sentía seguro, se sentía alimentado, calentito, sin hacer esfuerzos. Entonces, quizás el primer paso sería hacer un poco de útero en la vida, en los primeros meses, en los primeros años, que el bebé se sienta seguro, ¿no? O sea, mucho contacto físico, mucho contacto físico de la madre. Sin duda, porque eso genera mucha seguridad, efectivamente. Es lo que se rompió de alguna manera, y en la medida en que podamos recuperar ese contacto físico, le estamos haciendo un regalo al peque impresionante, impresionante. Claro. A medida que crecen estos bebés y que se van haciendo mayores, ¿les queda alguna dificultad psicológica o queda algún trauma, aunque pensemos que no? Pues desde mi experiencia personal y profesional acompañando a personas que nacieron prematuras, sí, obviamente necesitaríamos hacer toda una investigación científica, que ojalá el libro sea un inicio de hacer algo así, porque es una investigación compleja, porque es longitudinal, supone coger a una persona según nace y acompañarla científicamente durante 15 o 20 años, ¿no? Pero yo voy viendo regularidades, situaciones que se van viendo, y sí que están, porque de alguna manera lo que sucede cuando uno nace
es que se genera una impronta. ¿Qué es la impronta? Una primera idea que no es psicológica, no es intelectual, porque no hay pensamiento, ¿no? Pero nuestro cerebro se sitúa. Vale, el mundo al que he llegado es así. Y en función de eso, organizamos, el cerebro se empieza a organizar de una manera o de otra. Y es binario, ¿no? Si la respuesta es esto es un lugar seguro, entonces el cerebro se organiza desde la confianza. Si es un lugar inseguro, se organiza desde la confianza. Y eso, como es la base de la arquitectura cerebral, va a afectar al resto de nuestra vida. Claro, claro. ¿Podrías compartir alguna de las experiencias que hayas vivido y que, bueno, que luego hayas plasmado en el libro o que las hayas vivido y digas, bueno, recuerdo ese caso de la investigación que has hecho? Sí, claro que sí. O sea, hay situaciones muy concretas y muy tontas que son muy importantes, ¿no? Son como sobrereacciones de los bebés, ¿no? De repente, ante la dificultad de ponerse un zapato, ¿no? Sí. O unos calcetines, o un pantalón demasiado apretado. Es como que el cuerpo tuviera una memoria, ¿no? Es como reacciona de las aperturas que tuvo en su momento, metido en todos esos cables, en todo lo que le permitió vivir, que al fin y al cabo es muy importante, porque gracias a eso está vivo, ¿no? Pero todo lo que son aperturas es muy curioso, que voy encontrándome que son niños a los que un zapato siempre les está pequeño, aunque sea un número más grande incluso, ¿no? La ropa ajustada les molesta. Por ejemplo, los cambios, ¿no? Una transición de estamos haciendo una cosa y pasamos a hacer otra distinta, también es una situación donde se generan muchos conflictos muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, imprevistos, ¿no? Pues este sábado íbamos a hacer no sé qué y de repente el mismo sábado cambiamos. Y son niños que eso muchas veces reaccionan muy mal, ¿no? Y claro, los padres es como muy desconcertante, ¿no? Claro, efectivamente, porque tendemos a intentar explicar las cosas en el presente. Claro. Es decir, si esto ha pasado es porque pasó algo hace una hora o hace como mucho anoche, ¿no? Pero claro, llegar a entender que esto en el fondo tiene que ver con algo que pasó hace años es difícil, ¿verdad? Esto nos cuesta un montón entenderlo. Claro. Entonces son situaciones que al fin y al cabo como que despiertan la memoria de entonces. Y yo lo que propongo ahí, que hablabas de estrategias, ¿no? Una, por ejemplo, que para mí es muy importante, es como si una de mis manos como padre acompañara lo que está pasando en el presente y la otra mano acompañara lo que pasó allá y entonces, ¿no? Entonces, y ahí puedo entender por qué de repente ese llanto o esa rabita tan desmedida que no encaja con lo que está pasando en realidad, ¿no? Claro. Es como yo sentir como padre que esto va más allá de lo que está pasando ahora, ¿no? Y tengo una oportunidad de calmarle, de decirle, todo está bien, confía porque todo está bien. Claro, claro, es que nacen con inmadurez y en un momento que a lo mejor no les tocaba nacer. Entonces, quieras o no, la psique supongo que se queda con aquel trauma de estar en silencio y arropados a de repente, bueno, primero ver unos médicos que van de verde y dices, ¿quiénes son? Tal cual, y sobre todo es abrupta la salida de la madre, del útero materno, con lo cual hay una separación muy brusca con la que el cerebro mamífero no cuenta, y además es que el lugar en el que te ubican, necesariamente, porque si no, no seguirían con vida, pero el lugar en el que lo ubican a uno es en una incubadora, tienes algo para respirar, que es muy, muy, muy desagradable, algo para alimentarte, tienes 2 o 3 vías puestas, no hay claro, es luz permanentemente. Es un entorno que el cerebro del bebé no puede entender. Claro. Entonces, ahí es donde se genera el trauma. ¿Puede influir también en ayuda o no el estado de ánimo de la madre? Hablo de la madre porque es la que lo ha gestado y lo ha parido, ¿eh? Pero que quiero decir, hay veces que dicen, no, es que si tú le cantas en la barriga será un niño como más alegre o cosas así. En esos momentos, si la madre es positiva o le susurra, tal, ¿tú crees que esto puede influenciar a positivo? Sin duda alguna. O sea, todo lo que sea. La clave es, y otro consejo también hay, es restablecer el contacto con la madre lo antes posible y lo mejor posible. Al principio, igual solo va a poder ser con la voz o metiendo la manita y tocando el cuerpecito del bebé a través de las aberturas de la incubadora, ¿no? Y hay algo muy importante, que cada vez es más habitual en los hospitales y que sería impresionante que estuviera en todas partes, que es el método canguro. Y es que no hay que esperar ya a que el bebé respire por sí mismo y se alimente por sí mismo para tenerlo en brazos. Claro. Entonces, espacio al menos de 1h30 o 2 horas, digo al menos porque si se está más mejor, pero menos tiempo no tiene sentido para que el bebé se adapte, ¿no? Entonces, desde muy pronto ya se le puede sacar y apoyarle con el pecho desnudo del padre o de la madre, y eso ha sido un adelanto
quizás el más importante de los que hemos vivido científicamente hablando. Ajá. En el acompañamiento de niños prematuros, el más importante seguramente de todos. Y además, que qué gustito da tenerlos aquí encima, también te lo digo yo. Sí, da gustito, pero las primeras veces también genera mucha angustia, porque claro, sí. tú estabas en tu lugar, ¿no? Acompañando. Claro, piensa además que muchas veces las madres el parto ha sido por cesárea. Claro. Con lo cual pasan 1 o 2 días hasta que la mamá puede, ya no te digo tocarle, ni siquiera verle, por la convalecencia. Claro. ¿no? Y a veces incluso no había unidad de cuidados intensivos en el hospital y la mamá tiene que irse a un hospital y el bebé a otro distinto. Claro, claro, no, eso es durísimo, durísimo. Claro, aún se complica más. Entonces, claro, cuando por fin te lo pones en el pecho, el torrente de emociones que sientes, el llanto aflora seguramente, y además, claro, para que el vínculo funcione y sea fuerte entre la madre y el hijo, el contacto piel con piel es súper importante. Claro. Y cuando no lo hemos tenido en esas primeras horas o días, o a lo mejor semanas, claro, la madre tiene que hacer un proceso interno muy complejo, porque no está la oxitocina, que es lo que nos ayuda a generar el vínculo, ¿no? Entonces, sin oxitocina, desde la lejanía, desde lo mental, ¿cómo me mantengo en contacto, ¿no? con mi peque, ¿no? Y ahí las figuras auxiliares son muy importantes, ¿no? Ya sea un padre, el otro progenitor, los abuelos, todos. Pero alguien que haga un poco de enlace, ¿no? Que baje a la habitación de la mamá y le diga, jo, el peque está muy bien, le están atendiendo súper bien, eso, como que de alguna manera, o por ejemplo entregarse a sacar leche, ¿no? Un sacarleche ahí es súper importante, ¿no? Claro. Es, venga, no puedo conectar con él, pero voy a llenar la nevera de leche hasta arriba. Ya veré si se la puedo dar o no, si luego no, pero... Claro, al menos hacerlo. Pedro Valentín, muchísimas gracias. Compraremos el libro Entre la fuerza y la vulnerabilidad y lo vulnerable, perdón, y aprenderemos muchísimo y nos irá muy bien a todos entenderlo mejor. Muchísimas gracias.